Buenas tardes. Hoy hacemos un homenaje doble al Lied y a una persona que nos lo ha acercado a todos los que hablamos castellano. Cuando nos referimos al romanticismo, Lied es ante todo un poema puesto en música para voz solista y piano, en el que se expresan el alma del poeta y la del compositor, la alegría, la tristeza, la soledad, el amor, el frenesí, la melancolía, la despedida, el reencuentro, siempre en la búsqueda de la perfecta imbricación de palabras, melodía, armonía y ritmo. La música como imagen tanto de la forma exterior como de la interior del poema. En el clasicismo, Mozart, Haydn y Beethoven compusieron obras bellísimas en el Lied. Pero será Franz Schubert quien le otorgue carta definitiva de naturaleza. Como dijo el cantante y musicólogo Dietrich Fischer-Dieskau, convirtió un mundo de poesía en música. Herederos de él, de Franz Schubert, serán Robert Schumann, Johannes Brahms, Gustav Mahler, Richard Strauss y Hugo Wolf, conformando un género que llegaría a ser uno de los más destacados y definitorios no solo del romanticismo, sino de toda la alta cultura alemana. Todos estos autores citados han sido traducidos por nuestro homenajeado, Schubert, Schumann, Brahms, Mahler, Wolf, Strauss. La columna vertebral del canon liderístico. Fernando Pérez Cárceles ha hecho todo esto tras jubilarse después de dedicar casi 40 años a la enseñanza como profesor de matemáticas. Fernando Pérez Cárceles, nacido en Murcia en 1941. Aunque hasta hoy solo han sido publicadas sus traducciones de Schubert, Mahler, Schumann y Strauss, como he dicho, ha traducido y ha redactado y ha escrito la traducción de las obras completas también de Brahms, de Mendelssohn, de Wolf y alguno más que ahora mismo quizás no me acuerdo. En fin, un trabajo ingente. Aquí tenemos estos 7 volúmenes, todos publicados en la editorial Hiperión. Si observamos las publicaciones, estos maravillosos, agradables, amables y manejeros libros, vemos que lo que contienen no es una mera traducción de textos del alemán al castellano, son una auténtica guía, hecha no ya por un melómano, sino por un auténtico musicólogo en ejercicio. Él, con enorme sentido del humor, por algún lugar, ha escrito que se autodefine como un musicólogo en zapatillas. Un musicólogo al fin y al cabo. Fernando Pérez Cárceles ha manejado directamente, y lo ha hecho de manera familiar, los diferentes catálogos existentes de la obra de cada autor y sus partituras. Ha escuchado centenares de versiones discográficas en vinilo y en CD, y leído todos los libretos incluidos en esas grabaciones. Por supuesto, ha leído la biografía de referencia de cada autor y del género, del Lied, de la canción en alemán con voz y piano. En cada Lied hay un trabajo de traducción consciente, literaria y musicalmente. Todos los que hemos tenido la oportunidad de consultar sus libros le estamos enormemente agradecidos. Su labor es, repito, extraordinaria, de difícil parangón, rigurosa, sí, pero nunca aséptica. Rigurosa al señalar la referencia literaria. Autores como Goethe, Heine, Schlegel, Shakespeare, la tonalidad, el compás, el ámbito, la forma, las diferentes versiones que aparecen anotadas y a veces aconsejadas, y cuando lo considera necesario, aspectos biográficos vinculados a la pieza. Y además te premia con observaciones propias que enriquecen tu consulta, convirtiendo la consulta en deleite. Pongamos algún ejemplo. Espero no hacer mucho ruido con el micro.
Cuando comenta el Lied titulado Aus, de Gustav Mahler, entre otras muchas cosas, de referencias indicadas de carácter objetivo musical y otras subjetivas, dice: es el primer Lied militar de Mahler, pero lo trágico nos suena aquí fingido y teatral. La amenaza de meterse en un convento por parte de la muchacha es hipócrita, como las lágrimas falsas que vierte el protagonista para atraer a su pareja hacia el final de la película La costilla de Adán, del genial director George Cukor. Bueno, pues aquí nos deja caer su amor por el cine y su enorme conocimiento del cine clásico. Más ejemplos. Como he dicho, estos libros son extraordinariamente agradables de manejar. Es un deleite para cualquier persona que tenga un poco de amor por los libros. Es la página, he dicho que 114. Cuando le dedica el comentario al Lied de Melodías Hebreas, de Mirtos. ¿Cuál? De Melodías Hebreas, el número 15 de Mirtos. Bueno, después de hacer un comentario, por supuesto, la traducción, dice: tras un interludio de 8 compases, en la tercera sección vuelve a la tonalidad menor y la línea vocal alcanza las notas más graves. Al escuchar la frase then see, inevitablemente me viene a la mente la comedia musical americana, concretamente la canción All the Things You Are, de la obra Very Warm for May, de Jerome Kern y Oscar Hammerstein II. ¿No? Una referente al musical norteamericano, ¿no? Y de esas referencias de carácter intertextual hay multitud, que lo que hace es enriquecer aún más este trabajo enorme, ¿no? Voy a poner un último ejemplo de otro tipo. Voy al de Schubert, al segundo de Schubert. Del Lied Deutsch 579, El niño en la cuna. Los traductores tienen una tarea complicada. A veces os metéis en unos callejones sin salida que hacen que una tarea pensada para un día se prolongue durante una semana y no encontréis la palabra. Bien, pues aquí vamos a ver. Sí, aquí cuando dice "und singt den kleinen Schläferleise in Ruhe", él traduce: y canta abonico el pequeño dormilón. Y hay una nota al pie que dice abonico, hermosa palabra del dialecto murciano que significa en voz baja, flojo o suavemente. ¿Bien? Es decir, como decía, es riguroso, pero en ningún sentido aséptico. Es decir, es un trabajo enormemente rico y con un montón de aportaciones personales que están a favor de que tienen la suerte de leer este trabajo. Podría citar más ejemplos de este tipo, pero no toca. Como he dicho, es un deleite poder enfrentarse al corpus liderístico de Schubert, de Schumann, de Mahler, de Strauss, con la ayuda que Fernando Pérez Cárceles nos presta con ese trabajo absolutamente ingente y generoso. Para terminar, y sin ánimo de extenderme más, voy a hacerle alguna pregunta con el ánimo de acercarles al personaje, pero dejando tiempo para que luego él pueda contar. Son unas pequeñas pinceladas. Pues insisto, Fernando, que bienvenido a Granada. Bienvenido. Tú eres murciano, bueno, vives relativamente lejos, pero a veces cerca. Murciano y ahora mismo abrumado, por todo lo que me acabas de decir. Que nos alegramos mucho de tenerte aquí, porque Murcia no está tan lejos y, sin embargo, a veces
Sí. Granada y Murcia están bastante alejadas. Bien, como he dicho, unas cortas, breves preguntas y a partir de ahí empieza la función. La primera es la siguiente, que cualquier persona de aquí, sabiendo tu trayectoria, te haría. ¿Cómo es posible que después de 40 años como profesor de matemáticas, ejerciendo impenitentemente día a día tu tarea, que sabemos que además lo hiciste con absoluto rigor, profesionalidad, entrega, por fin te jubilas, cumplidos los 60, en 2001, y en vez de irte a hacer viajes con el Inserso, o comprarte un velero en Cartagena, o irte a comprar a lo mejor al Mercadona y hacerle... Eso sí lo hago. Ah, vale. ¿Se te ocurre la tarea de enclaustrarte en tu despacho y ponerte a traducir el corpus completo de Franz Schubert? Además, de una manera absolutamente marcada en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo es posible que te metas en ese berenjenal? Pues sencillamente porque yo soy un schubertiano convicto y confeso. Es decir, Schubert a veces entre los críticos, no me gusta hacerlo, pero la gente siempre dice, entre comillas, algunos críticos ponen siempre a Schubert muy poca cosa. Tal vez porque él tenía una velocidad para escribir, lo pensaba y lo escribía, no es como Beethoven, que ves las páginas suyas y parece una guerra, ¿no? Él es muy... Me pasaba como a Mozart, se escribía de corrido inmediatamente. De hecho, hay un año que cuando él tiene 18 años, escribe 150 líderes. Concretamente, el 15, el día de Santa Teresa, porque su amada era Teresa Grob, amada y vecina, escribe 9 líderes. Y 2 o 3 días después escribe 8. Pero no solamente eso, sino que escribe una misa, 4 óperas, porque esa es otra cosa que se desconoce prácticamente de Schubert, la ópera, pero tiene 15 y alguna más incompleta. Por supuesto, algún cuarteto, obra para piano, y además tenía que trabajar en la escuela de su padre, él era maestro ayudante, es decir, como diríamos, los más pequeños. Que por supuesto, como él siempre estaba pensando en la música, los zagales se reían de él. Y entonces yo la música de Schubert desde el primer momento me llamó la atención, y tengo que decir que hay un libro que me regaló mi madre para Reyes, el libro de Brigitte Massin, fenomenal, 2 tomos, un tocho así de su vida, y luego otro de obras, y me tiré durante un año entre leer el libro y buscar discos, porque ahora todo se ve, pero en aquel momento era difícil encontrar. Y claro, llega un momento en que, pero eso lo dejo para después. Otra preguntita que te voy a hacer. Venga, pero que Otra pregunta fácil, muy fácil. Que no sea difícil. Muy fácil. Cuando has tenido la oportunidad, bueno, de traducir los 600 y pico líderes de Schubert, los de Schumann, los de Strauss, los de Mahler, etc. Y posteriormente tú te encuentras con el poema, sin la música, cuando ya te has acostumbrado a escucharlo como un todo, ¿echas algo en falta? Mira, hay una cosa que siempre se encuentra, y supongo que los músicos, y aquí hay un cantautor, las frases tienen un ritmo, o creo que deben de tener un ritmo. Y entonces tratas de leer despacio, encontrar ese ritmo que te pueda ayudar. Luego está la traducción, por supuesto. Y la traducción, un arte muy, muy extraño, como alguien definió. Pero en la traducción lo que tú tienes que hacer es
ponderar. Por ejemplo, hay una palabra que me encanta alemana, que es Sehnsucht, y puede tener muchísimos significados. Incluso puede ser deseo ardiente, nostalgia por la patria, en fin, muchas cosas, ¿no? Y puede ser que sea en ese momento, cuando tú estás trabajando, lo que tú sientes. Por eso es decir, traducir es ponderar. Pero hay una cosa que quiero que quede clara. Al traducir, lo que importa es que en español se entienda. Si no, no. Y que tenga cierto gusto poético, pero tiene que entenderse en español. Y a veces algunas frases cuesta trabajo, principalmente porque el alemán, digamos, la composición de la frase, generalmente, no siempre, pero la mayoría de las veces, siempre el verbo va al final de la frase. El verbo va a todo lo demás y al final el verbo. Si la frase es larga, pues ya pueden imaginar. En cambio, en español va al principio porque te marca el sentido de la frase, lo que tiene la acción, el sentimiento de lo que sea. Y eso a veces, yo he procurado siempre, es una canción y eso lo tengo que tener muy claro. Y entonces, el verso tiene que coincidir más o menos con la traducción española. Y a veces, poquísimas veces he tenido que cambiar porque, claro, el verso está al final y entonces lo he tenido que subir 3 versos más arriba, pero eso nadie lo sabe. Traducir es ponderar. ¿Qué palabra escojo? ¿Y en qué momento me encuentro para esta palabra? Por ejemplo, Sehnsucht. Pues a veces la traduzco como deseo ardiente, o a veces puede ser nostalgia, o simplemente deseo, en fin. Esta es la cuestión. Mi pregunta es, una vez que tú ya has interiorizado un poema con su música, que vamos a escuchar dentro de poco, Margarita en la rueca de Goethe, ¿eres capaz de leer ese poema sin olvidar la música? Hombre, hay poemas que lo tiene en mente, otros no, otros porque son muchísimos. Se suele decir que Schubert tiene 600 y pico, yo creo que tiene más, porque tiene varias versiones y tal. Por ejemplo, pues por ejemplo de la trucha, la famosa trucha, pues se le hace 5 versiones en épocas diferentes, que yo en el libro pongo 2 posibilidades, con prólogo o sin prólogo. Miguel Zanetti me decía que él se había inventado otro prólogo. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es la famosa de la trucha, la versión en que se le cae, el tintero lo vuelca y se le conoce como el manuscrito de la mancha de tinta. Es decir, él era muy prolífico, eso es la verdad. Una última pregunta. Bueno, sabemos que eres, ante todo, schubertiano, entonces no te voy a preguntar más respecto de los músicos, pero de los compositores, pero de los poetas. De todos los poetas que has traducido, ¿cuál es para ti el más afín? De todos los poetas, a mí el poeta que me gusta más, por muy poco, respecto a Goethe, es Heinrich Heine. Como si fuera una carrera de bicicleta por un tubular. Heine para mí, lo que pasa es que Schubert solamente tiene 6. ¿Qué le vamos a hacer? Eso en cuanto a mí lo veo una poesía mucho más sencilla, más romántica. Porque claro, Goethe hay que olvidar que viene de antes del romanticismo. Él al principio tampoco quería saber nada de los románticos, aunque luego al final de su vida conoció la música de Schubert y dijo, caramba, qué grande es esto. Muy bien. Pues yo ya termino aquí la entrevista y antes de dar paso al concierto comentado, 2 cosas. Primero, recuerden que en el programa libreto que tienen en sus manos están todas las traducciones y el original de los líderes que se van a interpretar.
y que el orden de las piezas no es casual, es respetando el orden de publicación de las traducciones de Fernando para que, digamos, los comentarios tengan un sentido cronológico en el tiempo. Y dicho esto, damos paso a escena a nuestra cantante María Jesús García Pérez y nuestra pianista Elena Cid Iriarte. He aquí la prueba. Cuando yo escuché Margarita en la Rueca, el disco que yo tenía era Elizabeth Barkov con Gerald Moore, que era generalmente quien la acompañaba, otro gran pianista. Pues fue para mí
una epifanía. De pronto me doy cuenta que el Lied es algo más que una simple canción. Es una canción, sí, pero hay algo más. Es que de pronto es como un shock, o eso que decimos, un chip que te da en el cerebro, como si viera de pronto una puerta que se abre a un mundo al que tengo que pertenecer. Esa es la realidad. Margarita Larrueca, bueno, en la editorial Breiko Hertel de Leipzig, en 1897 lanzó la obra completa de Schubert. Antes no, nunca. Y hay varios músicos que intervinieron en ella. El presidente de esa comisión era nada menos que Johannes Brahms, que se encargó de la parte de la orquesta, pianista, etc. Y el archivero de la Amigos de la Música, Eusebio Manischewitz, le escribió una carta a Brahms diciendo: este es el primer Lied. No es verdad, no es el primero porque, por ejemplo, está antes Mozart, Haydn, muchísimos más, ¿no? Pero dice, este es el primer Lied auténtico de Schubert. Brahms quería mucho a Manischewitz, le decía mi querido Mandy, y le dio mucha cantidad de dinero y le dijo: querido Mandy, no sabes el favor que me has hecho, porque mi nombre, el de Johannes Brahms, estará siempre unido, gracias a la publicación, a Franz Schubert. Brahms amaba la música de Schubert. Bueno, esta canción que hemos escuchado, concretamente la escena 15 de la primera parte del Fausto de Goethe. Fausto es una obra tremenda, tardó casi 40 años en terminarla Goethe, o 30 y tantos. Es una parábola de un hombre que pasa de la tiniebla a la luz. Y hay unos personajes maravillosos. Margarita se enamora del Fausto que ya ha hablado con Mefistófeles. Y está en su habitación y vemos que está hilando la rueca, como gira, y como a veces se para, como está pensando, recordando los besos. Se para y no sabe qué hacer, el corazón me pesa. Mi paz se ha ido, dice, porque está enamorada. Y el amor a veces, como sabemos, si es el primero, es de hacer locura. Schubert cogió del Fausto hizo 4 concretamente, además de esta, hizo la balada El Rey de Thule, o de Thule, el Coro de Ángeles y Margarita ante las murallas. Está rezando a la Virgen porque se ha quedado embarazada. Y en aquel entonces, del siglo XVIII, si una mujer había pecado, ponían su nombre en la puerta de la iglesia. De modo que Margarita está sufriendo porque aquello no tiene remedio y le está pidiendo a la Virgen que le ayude. Pero tiene otra cosa más, que es la escena de la catedral. La escena de la catedral es como una ópera, pero en pequeño. Es el funeral de la madre de Margarita, Gretchen en alemán. Está el órgano, el coro cantando el Dies Irae, Dies Irae, Margarita rezando, acongojada, y el espíritu maligno, que sería el demonio, atormentándola. Ese conjunto es lo que se llama, en la escena de la catedral, una maravilla trágica. Bueno, es lo que siempre decían, que él no era capaz de hacer nada trágico. Ahí está el Winterreise, por ejemplo. Después de esto, pues tengo que empezar a trabajar. Afortunadamente,
pues cuando ya decido, bueno, sigo escuchando, por supuesto, la vida es muy larga, pero ya en el 2001 que me iba a jubilar, pues decido hacer algo útil para mí. Voy a traducir todos los libros de Schubert, todo, absolutamente todo. Entonces hay una conjunción extraordinaria, primero el libro que he citado, el de Brigitte Bassa, pero otro que es el de John Red. Luego está Hyperion, que está en ese momento terminando de lanzar su integral. Yo tenía el tocho grande de Fischer-Dieskau, muchos más discos, evidentemente, pero eso es definitivo porque ahí vas teniendo prácticamente todos los líderes de Schubert. Y Naxos empieza también a publicarlo. Entonces ahí me encuentro eso y tengo ya mucho material. Me compro un disco con las partituras, porque ahora se encuentra, en aquel entonces no se encontraba casi nada, y me pongo a traducir. Y la forma de traducir es heroica, tengo que decirlo. Es cuando yo empezaba a utilizar el ordenador. O sea, lo reconozco, que soy un viejo dinosaurio y siempre, pues bueno. No sabía que existía el corta y pega. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pues yo tenía un blog, iba traduciendo las palabras, le daba forma y luego tenía que escribir en el ordenador, palabra por palabra, el texto alemán y el texto español. Tardé 3 años, como pueden imaginar. Y claro, dije, bueno, voy a hacer, cuando ya me había jubilado, voy a seguir un ritmo de un lead por día. Bueno, en el de Taucher, el DET 77, el buceador, que es una larga balada, tardé una semana. Pero bueno, yo no me desaliento, sigo para adelante y voy terminándolo. Entonces, cuando llego a terminar, que yo no pensaba en nada, pues digo, qué pena que esto no se publique. ¿Y qué hago yo para publicar? Y mira tú por dónde. Cuando yo estaba en esa duda, me encuentro este libro. El Lied clásico, Haydn, Mozart y Beethoven, de Judith Gutiérrez Viloria, profesora del Conservatorio de Vigo. Yo al principio cuando dice, oye, han sacado un libro del Lied, pues digo, madre mía, he perdido toda oportunidad, pero veo que no, que es solamente alemana de estos 3 autores. Bueno, veo la editorial, Hyperion, llamo por teléfono, Jesús Munarri, mire usted que es total, tengo todos los líderes de Schubert. ¿Cómo dice usted? Todos los líderes de Schubert. ¿De verdad? Pues mire usted, sí. Bueno, pues mire, mándeme una muestra de unos cuantos, que yo lo vea, y ya hablaremos. Le mando 25, los arreglé, en fin, los corregí, estuvieran bien. Y me acuerdo que el viernes, antes de la semana de Navidad, yo veía que no me contestaban, pasó un mes, y entonces me dice, mire usted, me interesa, vamos a quedar para después de vacaciones y hacer, llegar a un acuerdo. Vale. Las navidades mías aquellas fueron, yo las navidades las disfruto, pues no sé cómo ustedes las celebrarán, pero para mí es lo más de lo más. Pero esa vacación, esa Navidad, bueno, que me iban a publicar los libros de Schubert. Y además, lo que es, porque luego aparece son 3 volúmenes. Bueno, voy allí y me llama Munarri y me dice que he quedado para el martes, entonces que voy el día anterior, porque es la presentación de este libro en la Escuela Superior de Canto con Miguel Zanetti, el Antonio Campo, el tenor,
Bueno, y Judith. Voy a leer algo porque puede ser interesante. Dice en su prólogo Zanetti: es un verdadero orgullo tener una persona como Judith, que ha dedicado un tiempo enorme y de una forma muy dura para, con una ilusión también fuera de serie, a preparar este primer volumen, quizá el más alto de todo, pero las cosas hay que iniciarlas por su principio, para tener en mente, y seguramente lo estará preparando ya, los textos de no todos, sí, de los principales, de los líderes de Schubert. O sea, decía, bueno, pues de los principales. Este puede ser un trabajo ímprobo, dice Zanetti, sobre todo por la selección que tendrá que hacer. Y para ello muchos estaremos dispuestos a echarle una mano. De sus cerca de 700 líderes, él dice más de 700, Schumann, Brahms, Strauss, Liszt, Wagner, Borg y un etcétera que no tiene fin. Un trabajo ímprobo. Joder, claro que lo sé yo que era ímprobo, tener 3 años en hacerlo. Y entonces asistí. Y cuando termina todo aquello, Jesús Munari me lleva a donde se viste, ¿no? Y dice, Miguel, ¿tú no habías dicho que no querías morirte sin haber visto la traducción de todos los líderes de Schubert? Y dice, sí. Y entonces yo, con voz campanuda, le dije, aquí está Schubert. Buah. Dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Que he traducido todos los líderes de Schubert? Dice, ¿todos? Dije, sí. Desde el D1A hasta el último. Dice, no. El primer lead es el D5, el lamento de Agar. Digo, es cierto. Pero resulta que Rainer Van Horix, John Reed y, por supuesto, Graham Johnson, dice que el D1A, el texto, es del D35, que luego lo hacemos. Dice, de acuerdo. Un amigo mío dice, eso es que te puso a prueba. Bueno, se ve que aprobé. Luego él me dijo que me mandaba, que me haría el prólogo. Zanetti para mí, yo siempre lo que él me decía, pues yo lo he hecho. De modo que aparecen los líderes de Schubert y entonces, como tarda un año entre que lo he llevado y tal, pues yo empiezo a picotear de aquí para allá, sin saber, diversos, ¿no? Males sobre todo. Tal. Y entonces Zanetti me llama por teléfono y me dice, oye, tienes que traducir Hugo Wolf. ¿Hugo Wolf? Dice, sí. En el lead hay 2 columnas, Schubert y Hugo Wolf, y en medio están los demás. Bueno, se me ha olvidado una cosa que con todo esto estoy improvisando. Cuando estaba traduciendo los líderes de Schubert, lógicamente eso es un carrusel de emociones, pero donde yo tuve la mayor emoción es al traducir La Bella Molinera, el ciclo de La Bella Molinera, de Wilhelm Miller. Schubert elige solamente 20 líderes. Y una historia que se cuenta según va, o sea, no necesita la sinopsis, sino que va siguiendo las canciones y ahí está la historia. Y entonces yo, que soy amante del teatro, yo he dirigido teatro, al traducir digo, voy a hacer el papel del joven molinero. Soy un muchacho, me despido de mis amos, del molino, sigo un arroyo, no sé a dónde me llevará, y llego a un molino donde hay una hermosa muchacha de ojos azules, igual que las flores que crecen junto al arroyo. Yo trabajo intensamente para que ella se fije en mí, parece que me quiere, y de pronto aparece un cazador y siento celos, porque veo que la molinera le hace caso, incluso se asoma para ver si viene el cazador por la carretera. Y entonces me llama el arroyo y me llama para dormir en su seno. Ve y termina.
Cuando terminé de escribir, no pude comentar absolutamente nada, porque yo después de cada día hacía un comentario, pero ahí me fue imposible, porque el corazón lo tenía ardiendo. Cuando terminé el libro fue cuando pude hacer en frío mis comentarios sobre La Bella Molinera. Después de eso, la editorial no hizo caso a Hugo Boll, ahí está durmiendo el sueño de los justos, y entonces le pregunté a Zanetti, ¿qué te parece si hago Mahler? Ah, pues estupendamente, adelante con los faroles. Entonces traduje todo Mahler e incluso añadí Alma Mahler. Y Mahler es muy grande, aunque tiene poco, pero ahí quise hacer todo, no solamente las canciones, sino también las sinfonías que tienen precisamente texto. Aquí hay una anécdota, la gente me decía alguna, hombre, vas a hacer Mahler porque lo ha dicho Alfonso Guerra en la televisión. Digo, qué tontería. Cuando yo conocí Mahler en los años 60, precisamente por la sinfonía Resurrección, la número 2, yo no sabía ni quién era Alfonso Guerra. En el año 60, ¿quién sabía quién era Alfonso Guerra? Bueno, y en Murcia menos, a lo mejor en Andalucía sí, porque era de Sevilla. Bueno, cosas que no sé. No, yo me gusta Mahler, músico extraordinario. Así que vamos a escuchar primero Schubert, Heinrich Lieben, y luego los dos Lieder de Mahler.
Antes de la canción de Mahler, es que como, ya digo, me deja la chuleta. Yo conocí la música de Mahler precisamente por la Sinfonía Resurrección. Precisamente en el funeral de mi madre leí, espero que me salga, el coro final de la Sinfonía número 2, que la conocí, ya digo, en los años 60. Con las alas que he conseguido, alzaré el vuelo. Moriré para vivir. Resucitarás, sí, resucitarás, corazón mío, en un instante. Todo lo que has latido te llevará a Dios. Tengo que decir que yo durante algunos años he sido catequista, soy católico apostólico romano, crítico, pero católico. Y cuando llega a los chicos mayores por supuesto, la última vez les dije, tengo que deciros que yo no creo en la resurrección. Sé que hay resurrección. ¿Por qué? Por mi madre. Bueno, y ahora se llama por la belleza. La siguiente canción es una de las 5 canciones del ciclo de Mahler, la canción por los niños muertos. El título es tremendo, pero es que Richter escribió 428 poemas a raíz de la muerte de 2 de sus hijos pequeños. Son famosos por Mahler, aunque hay nada más que hizo 5. Y aquí es donde viene algún crítico listillo que dice que esto era una profecía por la muerte de su hija Alma. Bueno, juzguen ustedes. Él había escrito en 1901 3 de los 5.
En noviembre de 1901, Gustav Mahler conoció a Alma Mahler. En 1904 nació su hija Alma y en 1907 se murió. De modo que cuando él era soltero, ser una profecía, eso es una tontería. Él había escrito ya 3 de los 5. Pero bien, los críticos, como dijo en cierta ocasión Strauss, que estaba en ciertos sitios y dice, tengo delante de mí esta crítica, dentro de un rato estará detrás. Bueno, cojo algún compositor más, Felix Mendelssohn, Fanny Hensel, su hermana, una música extraordinaria, extraordinaria. Pero claro, ahí está esperándome Robert Schumann, el poeta del piano, porque él era escritor y músico, un gran músico. Él, en principio, es el piano las primeras obras de su catálogo, hasta que llega el año 1840, que es el año del Lied, compone cerca de 100. Porque además ocurre algo que supongo que a lo mejor lo conocen. El padre de Clara no lo quería. Y durante 4 años estuvieron litigando hasta que al final la Corte de Apelación
autorizó que se pudieran casar. Y entonces él, lo primero que aparece del líder es, el primero es, no, digo bueno, él concretamente tiene uno que es Mirten, que el mirto en Alemania, en los países de habla germana, es como nuestro azar, es la flor para la corona, ramo de novia. Y precisamente Mirten él se lo regala a Clara el día antes de la boda en un estuche de terciopelo rojo. Pero además quieren poner, son 26 líderes, tantos como letras tiene el alfabeto, con lo cual hay un problema para los musicólogos que si quieren resolver exactamente cada lead a quién, qué quiere decir. La C, por supuesto, es Clara. Y entonces vamos a escuchar el Nussbaum, el nogal y la flor de loto.
llegamos al último de los que traduje, Strauss, Richard Strauss. Aquí no pude preguntarle nada a Zannetti, había fallecido, lo sentí mucho, pero supongo que él estaría de acuerdo perfectamente por su formación alemana, por supuesto. Cuando un investigador empieza, desea encontrar algo inédito. Y la suerte me sonrió. Strauss compuso una canción para una soprano, Sofía Diez, que se retiró y le regaló una canción, la partitura, el manuscrito, aus der Kindheit, es decir, de la niñez. No se sabe nada, solamente que en 1908 un norteamericano en una casa de subasta la compra y se lo lleva a su casa tranquilamente. De modo que en 1911, que aparece el primer catálogo y biografía de Richard Strauss, de Schlesinger, no dice nada de esa canción. Bueno, pero es que la del 93, que es la más actual, no dice nada. Y claro, cuando uno está investigando y empieza a buscar y rebuscar, de pronto encuentra que existe esa canción porque en 1905 la compra un señor. Y esa canción se publica por la casa Schott y se interpreta en el Festival Strauss en Garmisch-Partenkirchen, que es donde tenía la casa. Bien, esa partitura Muchas gracias. Esta era la sorpresa, que no me ha contado. Pues sí. Porque, claro, yo le mandé la fotocopia porque había que tener el texto. Que, por cierto, si ven en el texto hay un párrafo que hay un corchete. Es porque, claro, yo escribí todo el poema, pero en la partitura falta esa frase. Los músicos pues, repiten frases, repiten palabras, quitan, ponen, hacen, porque a fin de cuentas componen una canción. Y entonces, pues, digamos que es una novedad interpretar esta canción. Bueno, ahora van a interpretar dos canciones de
de Strauss, en el cual demuestra desde muy joven que es un maestro del Lied, por supuesto de la ópera, etc. Un adelantado de su época, porque por ejemplo Salomé, la ópera Salomé, es de 1905, mucho antes de que empieza toda la tonalidad, el decafonismo, etc. Bueno, la primera se llama Dinah y la segunda Morgen, mañana. Coincido contigo, no sé si con Elena también, pero para mí Morgen, considerada aisladamente las canciones, yo la incluyo entre mis 10 mejores. Cada uno haga lo que sea. Lo que sí me parece mejor que no aplaudan entre canción y canción, para no perder el... Porque así entramos de la noche a la mañana, pues bien.
decían los amigos de Schubert que, bueno, que por cierto a ellos le llamaban Schubertiada. De modo que una Schubertiada es una reunión en la que, digamos, el centro es Schubert, o por lo menos se habla mucho de Schubert. Y decían que toda la Schubertiada tenían que acabar con una especie de himno. El amor a la música. Y como todos los que estamos aquí, creo que amamos la música, lógicamente tenemos que terminar alabando a ese noble arte. En cuántas horas tristes, cuando la vida me cercaba salvajemente, has seducido mi corazón con tu cálido amor. Me has arrebatado a un mundo mucho mejor. A veces un suspiro, al salir de tu arpa un dulce y sagrado acorde, me ha transportado al cielo de los felices tiempos. Noble arte, te doy las gracias por ello. And the music.
Bueno, menos mal que cantáis, porque sale el todo. Y bueno, como éramos muy... Bueno, muchas gracias, José Antonio, porque tiene esa cabeza que organiza. Y bueno, vamos a terminar con una sorpresa para ellos, que no le hemos dicho, ¿no? Que, para que no puedan decir nada.